Esther. El libro de Esther es una novela más verdaderamente que muchos libros de historia, pues si bien se cuentan acontecimientos ficticios, en ellos se expresan las angustias, los rencores y las esperanzas de los judíos dispersos y a veces perseguidos, miedo a los paganos, desprecio a los que no conocen a Dios, esfuerzo constante para conciliarse el favor de las autoridades, súplicas insistentes a Dios, que no puede permitir que desaparezca su pueblo, espera del día en que puedan vengarse de sus enemigos para mayor gloria de Dios. En ese contexto humano, en donde no había entrado todavía el Evangelio, el libro de Esther pone de relieve la fidelidad de Dios a su palabra. El pueblo judío tenía que sobrevivir para que Cristo viniera. Había entre los judíos una costumbre de enviarse regalos y de celebrar una fiesta en los días de Purim. La novela toma pie de esta costumbre y justifica esta fiesta contando una persecución en que los judíos fueron salvados gracias a la intervención de Esther y de Mardoqueo en ese mismo día. Es interesante advertir que Segunda de Macabeos habla del día de Mardoqueo. Es porque hay realmente una relación entre esta victoria de los judíos y la que se cuenta en el libro de Esther. Las dos versiones de Esther. El libro de Esther contiene en la Biblia griega trozos importantes, los más hermosos, que no están en la Biblia hebraica. Algunas personas creen que estos trozos fueron añadidos en la Biblia griega. Otras piensan al revés, que el texto griego se acerca más al escrito primitivo, pero que después se cortaron para la Biblia hebraica trozos que parecían demasiado largos y que no interesaban a los judíos de Palestina. Ponemos en letra cursiva los trozos propios de la Biblia griega. El sueño de Mardoqueo, capítulo 11. El segundo año de reinado del gran rey Asuero, a fines de marzo, tuvo un sueño Mardoqueo, hijo de Jair, de la tribu de Benjamín. Este judío que vivía en Susa era un personaje muy importante, como que ocupaba un puesto en la corte. Era uno de los desterrados que acompañaban a Jeconías, rey de Judá, y que habían sido traídos cautivos por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Soñó Mardoqueo que se escuchaban gritos y ruidos, que resonaban los truenos, temblaba la tierra y reinaba un gran pánico en todo el mundo, y veía a dos enormes dragones que se enfrentaban, listos para atacarse, lanzando rugidos. Pero apenas las naciones oían estos rugidos, se organizaban para atacar a la nación de los buenos. Era un día de tinieblas y de oscuridad. La pena, la angustia, el peligro, el miedo se cernían sobre la tierra. Temblando de pavor ante la desgracia que los amenazaba, los justos, resignados a morir, invocaban a Dios. De ese clamor nacía como de un pequeño manantial, un río inmenso que desbordaba los campos. Aparecía la luz con el sol, los desamparados triunfaban y los poderosos eran derrotados. Cuando Mardoqueo despertó, entendió que Dios con ese sueño quería mostrarle algo. Anduvo todo el día pensando en lo que había soñado, tratando de una forma u otra de saber qué querría decir. Capítulo 12. Mardoqueo vivía en el palacio con dos guardias del rey, y como entrase en sospechas de que algo tramaban, le siguió la pista y descubrió que pensaban asesinar al rey. Se lo comunicó al rey. Este los hizo interrogar hasta que confesaron y los condenó a muerte. El rey mandó que se tomara nota de este hecho para que no se olvidara. Mardoqueo, por su parte, lo escribió también en un cuaderno. El rey le confió después el puesto de ministro y le dio una serie de regalos. Pero había un hombre que quería vengarse de Mardoqueo por el asunto de los dos guardias del rey. Era un tal Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag, favorito del rey. Capítulo 1. Esto aconteció en tiempos de Asuero, aquel rey cuyo imperio, compuesto de 127 provincias,
se extendía desde el río Indus hasta Etiopía. Estando el rey en Susa, una de sus capitales, el tercer año de su reinado, dio un gran banquete a todos sus ministros y cortesanos, a los generales del ejército de Persia y Media, a los grandes de su reino y a los gobernadores de las provincias. Quería presentarles la riqueza de su corte real y el esplendor de su grandeza extraordinaria, y esto no por 1 o 2 días, sino durante 180 días. Y transcurrido ese tiempo, el rey ofreció a toda la población de Susa, desde el más grande hasta el más chico, un banquete que duró 7 días y que tuvo lugar en los jardines del palacio. Había guirnaldas de lino blanco y de púrpura violeta, sujetas por cordones de seda y púrpura, pendientes de anillos de plata clavados en las columnas de mármol. Divanes de oro y plata se encontraban distribuidos sobre el piso revestido de mármol blanco, nácar y mosaicos. Se servían las bebidas en copas de oro de diferentes formas y había vino en abundancia, como corresponde a un banquete ofrecido por un rey. Nadie, sin embargo, era obligado a tomar más de la cuenta, pues el rey había ordenado a sus mayordomos que respetaran los deseos de cada uno. La reina Basti también había ofrecido a las mujeres un banquete en el palacio real de Asuero. El último día de los festejos, el rey, que estaba contento por el vino, ordenó a 7 de sus sirvientes que lo atendían personalmente que fueran a buscar a la reina Basti. Esta debía venir con la corona real en su cabeza para todo el pueblo y los grandes contemplaran su hermosura, pues era muy bella. Pero la reina se negó a cumplir la orden que el rey le mandaba con sus sirvientes. Esto no le gustó nada al rey y se enojó mucho. Mandó luego llamar a los expertos en ciencias jurídicas, pues era costumbre que todos los asuntos del reino se trataran delante de aquellas personas que conocían las leyes y el derecho, y pidió también que comparecieran ante él los 7 grandes señores, persas y medos, que formaban su consejo y que ocupaban los primeros puestos del reino. Cuando estuvieron reunidos, les preguntó qué había que hacer según la ley con la reina Basti, que había desobedecido sus órdenes. Uno de los señores, llamado Memucán, pidió la palabra y dijo: la reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a nosotros, los grandes señores, y a todos sus súbditos en las provincias de tu imperio. Pronto sabrán todas las mujeres lo que hizo la reina, y van a hacer también lo mismo con sus maridos, pues se dirán: ¿para qué vamos a respetar a nuestros maridos si la reina Basti no quiso obedecerle al mismo rey Asuero cuando la mandó llamar? De ahora en adelante, ante el mal ejemplo de la reina, ¿y cómo se irán a comportar con nosotros, tus vasallos, nuestras esposas, las princesas de Persia y de Media? Ciertamente nos van a menospreciar, y nosotros nos vamos a enojar con ellas. Por eso, si le parece bien al rey, ordene que se publique un edicto que no se pueda cambiar, y que entre a formar parte del conjunto de leyes persas y medas, en el que se prohíba a Basti presentarse ante el rey Asuero. En él también se dirá que el rey va a dar el título de reina a otra que lo merezca más que a ella. Así también, una vez que sea publicado el edicto del rey en todo tu inmenso imperio, las mujeres sabrán respetar a sus maridos desde el más rico hasta el más pobre. Al rey y a sus consejeros les pareció bueno lo dicho por Memucán, y se decidieron a seguir su consejo. Envió pues el rey cartas a todas las provincias del imperio, escribiendo a cada una en su propia escritura y lengua, para que cada marido fuera el que mandara en su casa. El capítulo 2. Poco tiempo después, cuando ya se le hubo pasado el enojo al rey Asuero, se acordó de Basti,